Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alfredo Hola, ¿qué tal? Yo soy Carla. y juntos somos Sala de Espera. ¿Cómo, cómo estás, Carla? Bien y mal. Estoy bien contenta. ¿Estás contenta de estar acá nuevamente? Sí. Muy bien. Una semana más, un nuevo capítulo. Un nuevo capítulo, un nuevo programa, un nuevo motivo para divertirse. Sí. Pero. Pero, Pero. ¿qué ha Te quería pasado? contar lo que me pasó. Cuenta, ¿qué ha pasado? Me pasó la semana pasada. Ya. Ya te cuento, pues. Bueno, yo. ¿Es algo bueno o algo malo? Es algo que pasó simplemente. En la Pero vida no no es- existe nada bueno o malo, simplemente pasa. Ya, a ver. Ya. Y yo después califico. No. Ya, bueno. No está bien emitir juicios. Solamente pasa y tienes que aceptar las cosas que pasan. Ya, bueno. Te cuento. Lo que pasa es que fui yo a mi clase de tenis para ser una persona activa. ¿Puedes dejar de mirarme con esa cara? Pero... ¡Ah, lo estoy escuchando! No voy a emitir Parece ningún que juicio de está- valor. No voy a emitir ningún juicio de valor. Parece que estás durmiendo despierto. O sea, Ya, durmiendo a ver, con dale, los por ojos favor. abiertos. Stuart, ¿estás aquí? Ya. ¿Stuart? Continúa. Sí, ya. Bueno, fui a jugar tenis. Y yo bien emocionada, pues, ¿no? Pero a clases de tenis. Entonces tenía un profe. Chévere la clase, bacán. Me gustó bastante la clase. ¿En dónde fue? ¿En dónde fue? En un complejo polideportivo. Ajá. X. Ya. Tenía... Detalles, porfa. Ya. No. Ya. Continúa. Tiene canchas de tenis muy buenas. Bueno, el hecho es que fui con un profesor para tomar clases de tenis y empezar a jugar, ¿no? Y error mío, fui con los zapatos o zapatillas que no eran adecuadas para el deporte. Entonces tenían las ¿Fuiste suelas con chancletas? deslizantes. No, fui con unas zapatillas que tienen como coquitos y que no se ¿Y por qué tienes deslizan. zapatillas con coquitos? O sea, no, tengo unas zapatillas que son de correr, que son Ah, ya. normales. Pero el hecho está en que el pie se quedó ahí y me hicieron una jugada. Ya, esa no, que- no resbalaba. Claro, no resbalan ni puedes girar así Ok, como, ok. como lo que necesitas para el tenis. Entonces se quedó mi pie y me caí horrible. Me doblé la mano y sí. Fue muy una doloroso. caída traumática. Sí. Con necesidad de urgencia médica, Sí. intrahospitalaria. No, o sea, bueno, fui a emergencias Fuiste a emergencia. porque me dolía demasiado. Yo dije, Claro. solamente quiero saber que no tengo Radiografía. fractura ni nada. De hecho, ya estoy súper bien. Mi mano está un poquito morada, pero... ¿Te hicieron radiografía? Sí, me hicieron Mm. plaquitas. La rodilla también porque la tenía destruida, pero felizmente nada grave, ¿no? Ya. Entonces, ¿Y te pusieron yeso o algo? No, Perdón, ¿cómo se llama? ¿Cabestrillo o algo? No, nada. cero. Qué bueno. Mis AINES. AINES nomás, está bien. Hablando de AINES, Hablando de la- AINES. No, pero si es por corto tiempo, pues no está mal Claro. tomarlo, ¿no? Puedes tomarlo si es por corto tiempo. Y ya todo bien. El tema es que A ver, para a el ver, trabajo, muestra para el tu trabajo mano, es muestra tu complicado, mano. porque, o sea, yo soy diestra, entonces, para mí... A ver, es así. Has tocado tu alma. Ese es hasta te has metido la mano al alma y te has tocado, pues por eso está toda morada y negra. Ay, qué malo que eres. Bueno, Esa fue bueno, mi triste según historia. mi juicio de valor, no es algo bueno, pues, ¿no? Claro. Pero se aprende. Sí aprende. Pero, ¿sabes? ¿Has aprendido a no ir con zapatillas, con coquitos? Qué importante es el calzado Literal. en una persona. Literal. Qué importante es el calzado, ¿no? Y me hizo recordar cómo, ok, yo tenía un calzado en ese momento que por el calzado No era adecuado. me caí. Y cómo pasa en las personas mayores. Que por No, un calzado inadecuado muchas veces Por un caen. calzado inadecuado se generan tantas caídas. Literal. ¿No? Bueno, ya espero que hayas mejorado. ¿Cómo va el dolor? Bien. Bien, ¿ya puedes escribir? Voy en un 2 de 10. ¿Me puedes escribir? Sí puedo escribir, pero de hecho cuando movilizo mucho sí me duele, Ya. pero puedo escribir. ¿Por qué? ¿Qué quieres que escriba? No, pero o tipear por el hospital o la Sí, clínica. de hecho sí puedo. Claro, es un poquito más complicado, me cuesta un poco más, pero puedo hacerlo, ¿no? Claro, muy bien. Bueno, el día de hoy, Carla, tenemos un programa interesante que ya lo hemos tocado fuera de cámaras. Vamos a hablar sobre los... Lo hemos tocado, hemos peleado. Hemos peleado por eso. Vamos a hablar sobre los médicos paternalistas. Bueno, antes, claro, hace muchos años, la población en general estaba acostumbrada a ver al médico como una eminencia, a ver al médico como que lo sabía todo y lo que hacía era ley. Lo que decía, perdón, era lo que se hacía. El médico decía, ok, usted, señora, va a tomar tal medicamento y el paciente no podía preguntarle qué tenía, no podía preguntarle efectos adversos, no podía preguntarle cómo era la enfermedad, no le preguntaba nada.
Básicamente... El paciente asumía, Sí, ¿no? Asumía lo que le decía el médico, los diagnósticos, y eso sí es que le decían los diagnósticos, el tratamiento, tienes que tomar esto tal cual, y ya tenían que tomarlo y ellos lo cumplían. claro. Y ahora, Ahora te cuento una... Claro, eso se ha perdido, ¿no? Porque ya con el pasar de los años, con la modernización, la actualización, igual ahora que los pacientes, muchos leen mucho sobre las enfermedades, leen bastante sobre las complicaciones. Y a la vez, por un tema ético, nosotros como médicos estamos en la obligación de informar al paciente todo lo que conlleva su enfermedad, las complicaciones, los posibles tratamientos y probablemente el pronóstico también. Y muchas veces el paciente es el que tiene que decidir cuál es el mejor tratamiento, el más tratamiento o el tratamiento que este paciente quiere. ¿cuántos pacientes? Algo que antes no se hacía, ¿no? Claro, ¿cuántos pacientes hemos visto que no conocen su tratamiento? ¿No? En verdad, qué importante es que el médico le brinde la información y le diga al paciente, tenemos este diagnóstico, te estoy brindando este tratamiento o estas son las opciones de tratamiento, Claro. ¿qué opción prefieres? ¿No? Y claro que varía la complejidad de tratamiento y las decisiones que va a tomar el paciente, ¿no? Por ejemplo, hablamos de un paciente oncológico, ¿no? El paciente tiene que tomar la decisión, ¿no? Y muchas veces eso no lo vemos, ¿no? Gracias a Dios, la gran mayoría de veces, por lo menos los pacientes que yo he visto en estos cuadros oncológicos, sí, los oncólogos, la verdad que son excelentes y hacen partícipe al paciente de su diagnóstico y de su tratamiento, ¿no? Pero ¿cuántas enfermedades hay que no se le informa al paciente sobre el diagnóstico, ¿no? A veces te llegan pacientes que no conocen sus antecedentes, la medicación, la verdad que no la recuerdan del todo bien, simplemente dicen, toma una pastilla naranja. Claro. La mitad de la pastilla naranja en ayunas, ¿no? La pastilla verde, y cuando llegan a consulta tú dices, ¿cuál es esa? ¿No? ¿Qué color Claro. será? Oye, yo he visto, Carla, muchos pacientes que cuando me han llegado les he dicho, ok, señora, ¿y usted por qué toma esta medicación? O a veces me llegan pacientes para una segunda opinión y le digo, señora, ok, ¿y qué le han dicho de su enfermedad? ¿Qué es lo que tiene? Y me dicen, doctor, la verdad que no me han explicado nada. Solo me han dado estas pastillas y me han mandado a una posible cirugía, por ejemplo. Pero Sí. te han dicho para qué la cirugía o qué tienen que operar. La verdad, doctor, no me han explicado nada. Me ha pasado muchísimas veces. Y pasa de forma muy frecuente que al paciente no se le informa correctamente, primero su diagnóstico, porque el paciente tiene derecho a saber su diagnóstico. Claro, totalmente de acuerdo. Pero muchas veces no se hace eso. Claro, porque muchas veces explicar al paciente toma tiempo. Eso, no solamente decirle, ok, tienes Toma tiempo, tienes ¿no? diabetes o tienes Claro. hipertensión, sino explicarle qué es eso. Exacto. Porque ellos no han estudiado medicina, entonces lo más probable es que no sepan. Y muchas personas no tienen acceso a internet, ni esa velocidad, ni esa facilidad para poder buscar toda la información Exacto. de qué se trata su enfermedad, ¿no? Entonces, es muy importante tomarse el tiempo en explicarle al paciente, uno, qué enfermedad tiene, probablemente por qué haya ocurrido y qué opción de tratamiento se le va a brindar al paciente, ¿no? Y que él entienda por qué toma esos medicamentos, ¿no? Y si hay un potencial riesgo de algún efecto secundario, que también lo sepan, para que estén alertas y sepan qué podría pasar, ¿no? Oye, es importante decirle cuáles pueden ser los posibles efectos secundarios más frecuentes que puede dar tal medicamento. Te pongo un ejemplo. A veces cuando yo indico sertralina a un paciente pues que estoy para tratar un cuadro de repente de trastorno de ansiedad generalizada o depresión, yo les digo, mire, este medicamento pues se toma en la mañana, es un activador del sistema nervioso central. Sin embargo, en algunos pacientes eventualmente les puede causar un poco de somnolencia. Si en su caso esta pastilla le causa somnolencia, avíseme para cambiar la pastilla de la noche. Pero muchas veces el médico no informa eso, ¿no? Tampoco se le informa de repente los peligros que puede asociar de repente. No, Ya, señor, este medicamento no, porque puede haber riesgo de baja de sodio, por ejemplo. En ese caso, por ejemplo, no solo eso, ¿no? Sino que a veces simplemente colocan en la receta una tableta bioral cada 24 horas. Y no te dicen a qué Y hora. no te dicen a qué hora, Claro. ¿no? Generalmente, por ejemplo, la sertralina te va a despertar, ¿no? Entonces, generalmente la prescriben en la mañana. Claro.
Entonces, pero no le indican al paciente el horario, ¿no? Y eso es algo que también se ve frecuentemente, ¿no? Y a veces aparecen efectos secundarios a raíz de que no se toman tampoco en la hora adecuada. Ujú. No solo eso, no solo con los antidepresivos, ¿no? Con corticoides, un o en realidad con muchos medicamentos, ¿no? Y medicamentos, pueden ¿no? empezar a aparecer distintos efectos secundarios, ¿no? Y algo que también sabes que siempre veo en consulta, que, bueno, tema aparte, yéndonos un poquito del tema, es las reacciones a medicamentos. La cantidad de personas que te dicen soy alérgico al tal medicamento y cuando les preguntas, ¿verdaderamente es una alergia o es un efecto secundario? ¿No? Claro. Y es el clásico ejemplo, y también hablando de lo que me mencionabas, ¿no? Es el tramadol, por ejemplo, ¿no? Que a veces inician con dosis tan altas que al paciente lógicamente le aparecen todos los efectos secundarios, sobre todo si es persona mayor, ¿no? Y el paciente ya se queda con la idea de que soy alérgico a este medicamento, ¿no? ¿Por qué? Porque me dio náuseas o porque se me aceleró el corazón, ¿no? O qué sé yo. Pero al final eso no es un efecto secundario y el paciente lo restringes de varios medicamentos, ¿no? Similares. Por pensar que es por una pensar alergia. que es una alergia, ¿no? Y no tomar la precaución de darlo de manera progresiva, ¿no? O lo otro es no avisarle, por ejemplo, al paciente que ese medicamento probablemente le vaya a dar náuseas. También. ¿No? Y el paciente ya se queda súper preocupado, piensa que le cayó mal, piensa que eres un mal médico, cuando en realidad te hubieses evitado ese problema avisándole antes, ¿no? Siempre que yo indico tramadol, por más que sea en la emergencia o en consultorio particular, siempre les digo que eventualmente puede producir náuseas. Sobre en todo personas. en esta clase de medicamentos que son frecuentes sus efectos secundarios. Claro. Siempre, ¿no? porque sí me ha pasado, sobre todo el tramadol endovenoso produce más náuseas que el tramadol en gotas, por ejemplo. Entonces, cuando voy a indicar, siempre le aviso por si acaso, eventualmente puede producir náuseas. Si le produce, le estamos poniendo igual diminuirinato, pero igual si le produce, pues va a ser un efecto que va a durar un poco de tiempo y va a pasar. Claro, ¿no? algún antiemético, ¿no? Claro. Y también tienes que avisarle, por ejemplo, que el medicamento te va a estreñir, qué sé yo, ¿no? Y así con en realidad gran cantidad de medicamentos, ¿no? Que siempre también hay que avisar al paciente. Pero ¿sabes qué también tiene que ver con todo esto? En el tiempo que se le da al médico para la consulta. Yo creo que también no todo es culpa del médico, ¿no? Muchas veces es el tiempo que le damos a una consulta en salud, sobre todo en la parte... Pero creo que en parte, primero que el sistema de salud está colapsado, ¿no? Entonces, yo la otra vez estaba viendo que el MINSA ha publicado las nuevas normas de las horas médicas, ¿no? Y entre geriatría y algunas otras especialidades, para paciente nuevo daba entre 20 y 30 minutos y paciente continuador entre 15 y 20 minutos. Pero muchas veces la cantidad de pacientes es tanta, porque aparte de normalmente los pacientes que tienes, das adicionales. Sinceramente, cuando llegas tú evalúas, a 15 pacientes y no te alcanza el tiempo. Cuando tú evalúas a un adulto mayor, no te hablo de emergencia. No, claro, te hablo de consultorio. ¿Te alcanza media hora? No. Así sea continuador, normalmente... Es muy relativo. Normalmente yo lo hago entre 40 minutos y una hora, y si es nuevo, a veces un poquito más. Te puedes demorar más, porque hay nunca he hecho diferentes hora, ¿no? grados de complejidad del paciente. Sí, claro. Hay pacientes que incluso tienen una marcha lenta que, o sea, parece broma, pero desde que ingresan ya están tomándose su tiempo, ¿no? Y no vas a acelerar a los pacientes, ¿no? Y que pueden haber algún grado de déficit cognitivo, si es que lo hay, por ejemplo, la velocidad de procesamiento es más lento, ¿no? Y muchas veces necesitas también el apoyo del familiar, necesitas ver todo al paciente de manera integral y no te va a alcanzar, lógicamente, con 30 minutos o 20 minutos si es que te lo dan como una consulta de inicio, ¿no? Ahora, hay otras especialidades, no geriatría, pero que ven tantos pacientes, sobre todo en la consulta particular, que muchas veces tienen que entrar, receta y sales, entrar, receta y sales. Yo he visto varios testimonios de pacientes que dicen, entré al consultorio, pagué X cantidad de dinero, el doctor a la justa, si me vio la cara, me preguntó qué tenía, me dio mis exámenes de sangre, me dio mi medicación y me dijo que me podía retirar. No estuve ni 5 minutos con el médico en una consulta particular. Y el problema también es que las clínicas... ¿Dónde está la anamnesis? ¿Dónde está el examen físico? El problema es que las clínicas también saturan a los médicos
con toda esta cantidad de pacientes y muchas veces los obligan a trabajar una mayor cantidad de pacientes de las que deberían. No sé si es un tema económico, pero creo, o sea, a mí me dicen, tienes que atender cada paciente en media hora. Yo le digo, bueno, yo no voy a atender en media hora. Si quieres que lo atienda en media hora, me retiro de trabajar de acá. O sea, si voy a trabajar atendiendo a cada paciente en media hora, perdóname, yo no lo voy a hacer. Prefiero no trabajar. A trabajar mal, prefiero no trabajar. Mira, una opción, porque a veces yo también he tenido tiempo limitado, es que tienes que tú, digamos que partir tu evaluación, ¿no? Como fraccionar tu evaluación en varias etapas, ¿no? Pero el problema ahí, ¿cuál es? Que a veces tienes que hacer que el paciente regrese y nuevamente haces continúas la evaluación y luego nuevamente tiene que regresar, porque la verdad que es diferente evaluar un sistema, por ejemplo, gastrointestinal, sistema, no sé, neumología o algo. Estás evaluando un sistema, claro, respiratorio, cognitivo. A una evaluación geriátrica. Es totalmente diferente. Entonces, lógicamente, no te va a alcanzar el tiempo y vas a tener que al final fraccionar tus atenciones. La verdad que yo en una consulta de una hora no me alcanza para hacer todo la evaluación geriátrica integral a mi paciente. Te soy sincero, Carla. En una consulta no me alcanza. Y normalmente no lo hago en la primera. En la primera me tomo el tiempo un poco más en conocer al paciente, conocer a la familia, ver cómo está, por el problema que viene agudo. Y ya en una segunda atención, ya con exámenes de sangre, con resultados, puedo hacer una valoración más exacta. Es que en realidad, como te digo, sí, es complicado y depende mucho de la complejidad del paciente, ¿no? Si tienes un paciente súper activo, sin mucha comorbilidad, sin mucha medicación y que viene no por algo reciente, no por síntomas, no tiene nada, está tranquilo, ok, le puedes hacer la valoración geriátrica integral y probablemente te alcance el tiempo. Pero no es la gran mayoría muy de pocos pacientes vienen por eso, ¿no? Claro. Casi o sea, los pocos. pacientes que la verdad buscan aplicar medidas preventivas, claro. No lo que nos paran escribiendo por y Oye, antes de llegar a esa parte, redes sociales. Quiero contarte algo de lo que empezamos hablando, que es los médicos paternalistas. A una conocida... Sí, ¿no? ¿Cómo nos vamos del tema? Sí, a una conocida que tuvo una fractura de tobillo. ¿Una conocida mayor, menor? No, joven. Ah, ya. 30 años aproximadamente. Fue a un médico particular en una consulta particular. Y cuando fue al traumatólogo porque había tenido una fractura. El traumatólogo era un poco ya mayor. Probablemente más de 50 años. Y esta persona le preguntó al doctor, disculpe, pero mi pie, el traumatólogo, digamos, le estaba poniendo el pie así. Le estaba poniendo yeso el pie, digamos, así, un ejemplo, ¿no? Y esta persona le pregunta, doctor, ¿por qué no pone mi pie así? Le preguntó cómo, pero ¿por qué en esa posición? Y el doctor le dijo, ¿qué, acaso eres médico? Y es como que, claro, si yo hubiera estado en ese momento, yo me molestaba y le decía, usted está en la obligación de explicarle al paciente por qué está haciendo ese procedimiento, la forma y cuáles pueden ser los posibles efectos adversos, si le va o no le va a doler. Pero cuando me lo contaron, me llevé un muy mal gusto. Puede ser que ese médico sea un capo operando. Puede ser que sepa mucho. Pero si no sabe atender pacientes, si no sabe expresar conocimiento a su paciente, la verdad ese médico, para mí, yo prefiero no ir. Te lo digo en serio, prefiero no ir. La verdad que sí, es importantísimo que logres una buena calidad de atención con tu paciente también, ¿no? Y que logres también que el paciente, no sé, se sienta cómodo con el médico también es importantísimo. Que le expliquen la verdad que no... Pero yo sí siento que muchos médicos, sobre todo de la antigua escuela... No me ha pasado eso. De la antigua escuela, y yo sí he escuchado y me han comentado, no suelen explicar al paciente y cuando les preguntan se sienten como que medios ofendidos. No generalices. Tienes razón, no voy a generalizar, buenos, pero he escuchado, yo sí he escuchado. Sí. También me pasa también que a veces el paciente, sobre todo ya cuando estamos entrando en un manejo más o menos paliativo, que el paciente se fía mucho del juicio del médico. Lo cual, naturalmente, el juicio del médico probablemente sea un juicio oportuno y sea un buen juicio, ¿no? Porque tenemos conocimientos para ello.
Pero yo sí creo al final que el paciente tiene que decidir en base a la información que tú le vas a dar. Claro. Le das las opciones, le das los riesgos, le das los beneficios y el paciente debería tomar la decisión junto con el médico, ¿no? Lo que sí yo he escuchado, a mí no me ha pasado, pero sí he escuchado que ha pasado, es que cuando el médico, sobre todo en una enfermedad terminal de un paciente, en un paciente paliativo, si el médico toma la decisión sin haberle siquiera consultado a la familia, en el post-mortem, muchas veces la familia se puede sentir o se siente como si les hubiesen quitado algo. Como que al final no entendieron bien cuál era la idea del médico. Incluso pueden haber hasta juicios. Entonces, para evitar todos los problemas, la verdad, yo prefiero explicarle a la familia cuáles son los pros y contras, por ejemplo, de colocación de sonda nasogástrica, que esto lo podemos hablar más adelante, y que ellos decidan. Y cuando a mí me dicen, doctor, pero usted dígame qué tengo que hacer, yo les he dicho varias veces, señora, es que yo no te puedo decir qué tú tienes que hacer. Yo te recomiendo o te digo cuáles son los pros y contras de tal procedimiento, cuáles son los beneficios de tal procedimiento, y en base a eso, y de no procedimiento, por ejemplo, y en base a eso, usted tiene que tomar la decisión. Claro, o vamos a decidirlo juntos. Exactamente, o lo podemos decir juntos. Yo le puedo orientar, ayudar a decidir, pero usted toma la decisión final. ¿Cuántas veces se ha escuchado el señor, lo vamos a operar? ¿No? En vez de, señor, tenemos este diagnóstico, no sé, tenemos una litiasis vesicular, tenemos esta opción, debería operarse, el riesgo es tal, los beneficios son tales, entonces la opción terapéutica que se le ofrece es la cirugía y se le explica la cirugía y el paciente, ok, acepta, ¿no? Pero ¿cuántas veces? Y yo creo que no lo pueden negar. ¿Cuántas veces el paciente se le entrega el consentimiento informado? Señor, tiene que firmar esto. Sí. Pero se le explica verdaderamente los riesgos del procedimiento son tales, los beneficios del procedimiento son tales, ¿no? Y el procedimiento consiste en esto. Ojo que hay muchos médicos que sí lo hacen, lo cual me parece excelente. Perfecto, sí. Pero también hay una gran cantidad de médicos que no informan correctamente al paciente, sobre todo en el ámbito quirúrgico, ¿no? Y eso se ve muchísimo, ¿no? Y también me ha pasado lo que tú me comentas, pacientes que yo les explico, les digo, bueno, tenemos estas opciones de tratamiento, estos son los beneficios, estos son los riesgos, para que el paciente tome la propia decisión y te dicen de frente, pero doctor, usted me tiene que decir, usted es el médico. Sí. Y yo, pero quiero hacerlo partícipe porque en realidad lo adecuado es que haya una toma de decisiones compartidas, ¿no? Y en base a cualquier tipo de tratamiento. Y los pacientes están tan adaptados a que se les diga qué tienen que hacer. A la cultura paternalista que ya quieren que se les diga qué hacer, ¿no? Ahora, a mí creo que pocas veces me ha pasado eso. Y cuando me ha pasado, yo sí soy tajante y soy directo. Si me dicen, doctor, pero usted tiene que decirme qué tengo que hacer, yo sí les digo directo, señora, disculpe, yo no le voy a decir a usted qué tiene que hacer. Yo le puedo dar la información de los pros, los contras, de los procedimientos, del tratamiento. Y usted, en base a la información que le estoy dando, usted y su familia tiene que decidir. Pero sí, están muchos pacientes acostumbrados a decir a que el médico diga, doctor, lo que usted diga es la palabra de Dios, pero no es lo correcto, ¿no? No, pasa. Sí, pasa muchísimo. Pasa muchísimo, sobre todo porque vemos personas mayores y que están acostumbradas al otro trato médico, ¿no? Sí. Entonces a ellos les parece algo como que... Raro. Que los hagan partícipes. Claro. Y a veces incluso no están muy de acuerdo, ¿no? Entonces es un poco complicado, pero bueno, ahí se puede manejar, ¿no? Explicándole un poco más y sobre todo apoyándote mucho también de la familia, ¿no? Y la familia es muy importante que participe también en la toma de decisiones. Sí. Muchas veces yo les digo, mire, señora, estos son los posibles tratamientos. Por favor, consúltelo con su familia y volvemos a conversar después. Y lo importante es que estas decisiones pueden ser variables. Un día puedes decidir otra cosa y a los 2 días puedes cambiar de opinión y decidir otra cosa y no está mal. Sí, es verdad. Aparte de que con esto generas una mejor atención médico-paciente. Sí. Se van más satisfechos de la atención. Más calidez en la consulta. Más calidez en la consulta. Sí, tienes un mejor trato, una mejor comunicación con el paciente, lo cual es fundamental para las atenciones médicas, ¿no? Pero, en fin. ¿sabes qué? Yo creo que esto de ser médico paternalista, que es básicamente el médico que decide por ti, yo no lo hubiese tomado tanto en cuenta
si no fuese geriatra. Ah, Creo que en parte la formación, conociendo la autonomía del paciente, la tengo por ser geriatra. Quizás otras especialidades, propio que son quirúrgicas, quizás no lo yo creo que terminas de sí, pero asimilar. mucho más por lo que somos geriatras. Mm. Es muchísimo más. Sí. ¿no? Muchísimo más marcado, digamos. Pero sí, bueno, cada vez se ve también un poco más. Ya, sobre todo con los médicos jóvenes, se ve más esta comunicación, esa información del médico con el paciente, ¿no? Y esperemos que vaya mejorando en realidad. Ahora, así sea, yo creo, yo no voy a decir a los médicos que tienen que hacer, pues, ¿no? Pero creo que una atención en 10 minutos es muy poco, Carla. Sí, pero lamentablemente Muy eso poco. no depende de los médicos. Pero si es particular, sí. Bueno, si es particular, depende, ¿ah? Si es con seguro, o sea, particular sin seguro, ¿te refieres? Claro, particular Sin ningún tipo de seguro. Claro, sin seguro, Así sea por supuesto, particular. sí. Bueno, si es particular, lógicamente. Claro, ¿no? y por ejemplo, si la clínica te está forzando a atender más de tu capacidad, una conversadita con la clínica no vendría mal, ¿no? A decirle, oye, no puedo. Pero es raro que se Sí, vea es raro, eso en es el raro, ámbito pero a veces particular. pasa. En realidad es muy raro, yo no lo he visto. No lo he visto, pero sí, por favor, que no se pierda la anamnesis, que no se pierda el examen físico. Por favor, no todo es laboratorio, Claro. ni exámenes de imágenes. Oye, sí. Esa fue una buena frase para cerrar el capítulo de hoy. No todo es exámenes de laboratorio. Ni de imágenes. Ni de imágenes. Sí. Bueno, ha sido una conversación amena, Carla. Nos estaremos viendo entonces Hasta la próxima semana. la próxima semana. Listo. Chao. Chao.